Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo formo parte del equipo de Executive Education en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y desde la unidad es un gusto darles la bienvenida a este espacio que vamos a tener el día de hoy, que se titula Valoración de empresas, claves para entender su verdadero potencial. Hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe el profesor Maximiliano González. Antes de comenzar con el espacio, quiero contarles un poquito sobre él para que lo puedan conocer desde ya. Profesor Maximiliano es PhD en Administración con mención en Finanzas de la Universidad de Tulane, cuenta con una maestría en Management de la misma universidad y un máster en Administración del IESA. Es profesor titular de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y ha publicado 6 libros y más de 35 artículos académicos en revistas que están arbitradas de forma internacional. Profesor Maximiliano, por supuesto, forma parte del equipo también de Executive Education y particularmente la invitación a este webinar se les extendió la formación de valoración de empresas que forma parte de nuestro portafolio y el profesor Maximiliano es quien lidera este curso en esta versión, por lo que realmente es un gusto poder tenerlo en este espacio. Ya en un momento vamos a comenzar con la charla central que va a tener una duración aproximada de 35 minutos y finalizado el espacio vamos a contarles brevemente sobre la formación para al final, en el tiempito que nos queda hasta las 7 de la noche, recibir las preguntas que tengan tanto del tema como de la formación en caso de que resulte de su interés. Bienvenido, profesor Maximiliano. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya dejo de compartir mi pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Angie. Hola a todos, ¿qué tal? Un placer para mí estar acá con ustedes. La idea es tener una pequeña charla introductoria de unos 30 minutos, 35 minutos sobre el tema del día, ¿no? Ahora déjame compartir aquí, que es valoración de empresas claves para entender su verdadero potencial. Bien. eh, a ver, una, las decisiones en finanzas, las decisiones, espérense un segundo para acomodarme acá, las decisiones en finanzas son claves porque eso es lo que nosotros hacemos en finanzas. Básicamente, la gerencia financiera tiene que ver con tomar tres tipos de decisiones. Como lo dice allí, nosotros en finanzas tomamos decisiones operativas, tomamos decisiones de inversión y tomamos decisiones de financiación. Bien. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos en finanzas. ¿Cuál es el objetivo de esas decisiones? ¿Cuál es el proceso de decisión? Bueno, es claro, es también muy claro. Es básicamente maximizar la riqueza en el largo plazo y de forma sostenible del accionista. Hay veces que esa definición a veces suena un poquito antipática, ¿no? Porque dicen, bueno, pero ¿por qué ustedes los financieros están solamente preocupados en el accionista? Pues no. Cuando pensamos en el accionista, estamos pensando en la persona o el grupo de personas que toman el valor residual de todo lo que de todo el valor que está generando la empresa. ¿Sí? Por eso es que ese objetivo de maximizar la riqueza en el largo plazo y de forma sostenible del accionista es realmente un metaobjetivo. Metaobjetivo en el sentido que esto no se podría lograr en el largo plazo y de manera sostenible si no se entrega valor a los clientes, si no se entrega valor a los proveedores, si no se entrega valor a los empleados, al Estado, a la sociedad, en fin, si no podemos entregar suficiente valor. Bien, quizás la manera más fácil de entender eso es con los clientes, ¿no? ¿Cómo una empresa genera valor? Bueno, vendiendo bienes o servicios a sus clientes. En el largo plazo y de manera sostenible, la empresa tendrá que crear productos o servicios que generen un valor suficiente para los clientes para que haya una transacción. En otras palabras, para que me compren mis productos o me compren mis servicios. Bien, entonces, en ese sentido, la maximización del valor del accionista viene de lo que queda de todo el valor que está generando la empresa. Bien, igualmente los empleados, ¿no? Imagínense unos empleados que no se sientan a gusto dentro de la empresa. Pues, en otras palabras, no sentirse a gusto es que no están percibiendo un valor suficiente para que compense el estar en esa empresa y no estar en cualquier otra.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si yo quiero maximizar la riqueza del accionista, yo de alguna manera también tengo que entregar valor a estos empleados. Bien, entonces, cuando vamos pensando en cada uno de los stakeholders, de los dolientes de la empresa, vemos que las decisiones, estas tres decisiones que decíamos antes, decisiones operativas, decisiones de inversión y decisiones de financiación, tienen que generar suficiente valor, ¿verdad? Para poder distribuir ese valor entre todos los dolientes de la empresa y que el accionista reciba el mayor valor posible residual. Bien, entonces esta definición de lo que hacemos en finanzas y por qué hacemos eso en finanzas nos permite orientar nuestro proceso de decisión. Bien, si yo tengo dentro de la empresa personas que están tratando de maximizar el valor a los clientes, otros tratando de maximizar el valor a los proveedores, otros tratando de maximizar el valor a los empleados, etcétera, pues eso comienza a generarse una esquizofrenia gerencial, ¿no? Entonces, este objetivo lo que nos permite es tener claridad de propósito, saber hacia dónde vamos todo el tiempo. Bien, bueno, fíjense que una palabra recurrente que he estado utilizando a propósito en esta charla es el tema del valor, ¿no? El tema del valor. Entonces, ¿cómo sabemos si nuestras decisiones son las correctas? ¿Cómo sabemos si nuestras decisiones están generando la mayor cantidad de valor posible? Bueno, si la empresa cotiza en bolsa, como digo allí, es muy fácil. Veamos qué pasa con el precio de la acción. ¿No? Si ustedes ven una empresa que cotiza en bolsa y está tomando muy buenas decisiones, ¿verdad? Entonces, esas decisiones, entonces yo quiero como inversionista comprar acciones de esa empresa. Y si todo el mundo, toda la comunidad de inversionistas percibe lo mismo, lo que va a ocurrir es que todo el mundo empieza a demandar esas acciones y al demandar esas acciones, evidentemente lo que va a ocurrir es que el precio de la acción empieza a subir. Bien, entonces cuando uno ve que el precio de la acción empieza a subir, entre otras razones, por supuesto, porque pueden deberse también a muchos otros motivos, pero entre otras razones, lo que está diciéndole el mercado a esta empresa es que la empresa está tomando buenas decisiones. Lo mismo al revés, bien, lo mismo al revés. Al revés, cuando uno ve que el precio de la acción de una empresa empieza a caer, ¿no? Por ejemplo, el presidente de una empresa que cotiza en bolsa hace un anuncio sobre el futuro, los futuros planes de inversión y de repente el día siguiente empieza a ver cómo el precio de la acción empieza a caer, pues obviamente esto da información a la directiva de la empresa que probablemente se están tomando malas decisiones. Entonces el mercado de alguna manera se encarga de decidir si esas son buenas o malas decisiones. Ahora bien, ese universo de empresas que cotizan en bolsa, ese es el 0,01% de las empresas en el mundo. Bien, el 99,9% de las empresas no cotizan en bolsa. En consecuencia, no tienen esa retroalimentación casi que automática para saber si las decisiones que están tomando son buenas o malas. Entonces, ¿qué pasa entonces con las empresas que no cotizan en bolsa? Bueno, realmente podríamos hacer exactamente lo mismo que hacen las empresas que cotizan en bolsa si las podemos valorar. Bien, la valoración, es decir, lo que hacen los analistas financieros para las empresas que cotizan en bolsa, eso exactamente, esa valoración que hacen estos analistas financieros, podemos hacerla exactamente igual para las empresas que no cotizan en bolsa. Bien, entonces yo podría valorar a Ecopetrol, por ejemplo, y también podría valorar a este pequeño emprendimiento de un familiar. Bien, entonces, ¿por qué? Porque el proceso de valoración es exactamente el mismo. La magnitud de los números es distinta. La complejidad de algunas operaciones es diferente, pero el proceso conceptualmente es exactamente el mismo. Bien, por eso es que en esta capacitación, en este curso que ofrecemos,
van a tener un libro de guía, un libro de texto eh, escrito por mí, que se lo vamos a dar en la capacitación. Y el título de ese libro es Gerencia Financiera Basada en Valor. En otras palabras, vamos a tomar decisiones operativas de inversión y de financiación basándonos en el valor que estamos creando. Bien, entonces es toda una filosofía una filosofía gerencial para tomar mejores decisiones. Bien, esa es un poco la idea. Muchas veces cuando estamos hablando de valoración, sobre todo para una empresa que no cotiza en bolsa, siempre es porque alguien me quiere comprar la empresa, por ejemplo, o alguien, o por el contrario, yo quiero comprar una empresa, o sobre todo en el contexto de empresas familiares, hay que valorar la empresa porque resulta que una parte de la familia se quiere salir de la empresa. Entonces, siempre la valoración que hacemos de empresas tiene que ver con un evento particular. En este curso y en esta filosofía que les estoy comentando es un poco distinta. Estamos valorando la empresa porque queremos tomar mejores decisiones. Bien, yo quiero ser un mejor gerente. Para poder ser un mejor gerente que tomo mejores decisiones operativas, mejores decisiones de inversión y mejores decisiones de financiación, entonces yo necesito valorar la empresa, ¿no? Por eso es que el libro que les comentaba se conoce como Gerencia Basada en Valor, porque estoy tomando decisiones gerenciales basándome en el valor que estoy generando. Bien, bueno. Yo voy a seguir y si quieren, cuando termine, pues abrimos un poquito el debate y abrimos un poquito si tienen preguntas, etcétera. Bien, acuérdense que esto es simplemente una abreboca, un poco una idea de lo que veríamos en el curso. Bien, ahora, ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo se valora una empresa? ¿Cómo puedo utilizar un modelo de valoración para manejar mi empresa como si mi empresa estuviera en la bolsa? Bien, ¿cómo manejar ese pequeño emprendimiento del que les hablaba antes, como si fuese Ecopetrol, por ejemplo? ¿No? Entonces, esto es un proceso, ¿no? Este proceso nos va a permitir siempre tomar una buena decisión. Este es un proceso que lo podemos hacer para cualquier decisión operativa, cualquier decisión de inversión y cualquier decisión de financiación. Y se basa en un proceso, en un to-do list, por así decirlo, en una lista de chequeo. Y si yo sigo, ahorita lo voy a describir y luego le muestro un Excel más o menos para que vean, tengan una idea de cómo luce eso. Una vez que uno sigue este proceso, y ahorita les voy a explicar la lógica de este proceso, una vez que uno sigue este proceso, uno puede garantizar, oigan bien, uno puede garantizar que ha tomado la mejor decisión. Eso no quiere decir que yo voy a siempre a tener el resultado que quiero, ¿no? Porque obviamente yo no puedo tener siempre el resultado que quiero porque esta decisión se basa en cosas que van a ocurrir en el futuro. ¿Sí? Pero con la información que yo tengo hoy y siguiendo este proceso paso a paso, yo podría garantizar que siempre voy a tomar la mejor decisión, ¿sí? La mejor decisión. Ahora, lo que sí no puedo garantizar es que voy a tener el mejor resultado. ¿No? Yo puedo garantizar la decisión que sea buena, la mejor posible. Lo que no puedo garantizar es que esa mejor decisión siempre obtenga el resultado que quiero. Y la razón es porque los resultados dependen del futuro, dependen de las cosas que van a ocurrir en el futuro. Bien, bueno, a ver, entonces, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo es este proceso de decisión? Todo esto arranca con un análisis financiero histórico. ¿Sí? Yo tengo que eh, extraer información histórica para que me permita poder proyectar lo que yo espero, dada la información histórica, va a ocurrir en el futuro. Bien, entonces yo necesito saber la estructura de los estados financieros, yo necesito saber qué es un PIG o un estado de resultados, yo necesito saber qué es un balance, un estado de situación financiera. Muy importante, yo necesito saber cómo se estructura y cómo se analiza un flujo del efectivo. Bien, yo necesito entender esto históricamente
para ver qué es lo que está pasando con la empresa. Por supuesto, yo también necesito saber de mi industria. Yo necesito saber qué es lo que está pasando en el mercado. Yo necesito saber cuáles son mis principales competidores. Yo necesito hacer un análisis de la industria, tanto local como internacionalmente. Es decir, yo necesito información histórica. ¿Para qué? ¿Para qué necesito toda esa información? ¿Para qué necesito analizar los estados financieros? ¿Por qué necesito entender cómo va evolucionando el mercado? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de eso? La razón es que yo necesito alimentar una tabla de supuestos. Ahorita les voy a mostrar un Excel para que vean cómo esto se transforma en números, ¿no? Yo necesito alimentar una tabla de supuestos. La tabla de supuestos no es otra cosa que mis predicciones basados en la información histórica de lo que va a ocurrir con las variables más importantes para mi decisión, ¿no? Por ejemplo, si la decisión depende de manera significativa de, no sé, la tasa de cambio, pues yo necesito saber históricamente cómo ha ido evolucionando la tasa de cambio, porque con esa información yo tengo que hacer una predicción de cuál va a ser mi tasa de cambio en el futuro. Bien, listo. Entonces, con esa información vamos a alimentar una tabla de supuestos. Vamos a tener una tabla de supuestos. Luego esa tabla de supuestos va a generar lo que conocemos como un modelo financiero. ¿Qué es un modelo financiero? Un PIG, un estado de resultados, un balance, un estado de situación y un flujo del efectivo, pero proyectado. Ese es mi modelo financiero, ¿no? Entonces, basado en la información histórica, alimentando la tabla de supuestos, conecto la tabla de supuestos con ese modelo financiero. Bien, ese modelo financiero, ¿para qué me sirve? Bueno, ese modelo financiero me sirve para hacer una valoración. ¿Qué es una valoración? Una valoración no es otra cosa que traer al presente los flujos de caja libres. Esto es algo que, por supuesto, eh, estudiaremos y analizaremos con muchísimo detalle, pero básicamente el flujo de caja libre es el flujo de dinero, dinero en mi bolsillo, que queda después de financiar el capital de trabajo, después de hacer las inversiones, etcétera. Bien, y como esto es un modelo proyectado, entonces este flujo de caja libre va a ser un flujo de caja libre proyectado. Luego traigo al presente esos flujos de caja libre que yo he proyectado utilizando un costo de oportunidad, este WACC, como seguramente muchos de ustedes ya lo han oído, ese no es otra cosa que el costo promedio ponderado de capital, el Weighted Average Cost of Capital. Costo promedio ponderado de capital. La plata, tanto del accionista como del banco, es costosa. A mí me cuesta la plata del banco. Eso es un poco obvio, ¿no? Cuando yo pido plata del banco, pues tengo que pagar intereses. Es el costo de ese dinero, de poder usar ese dinero. Pero lo que a veces no es tan obvio es que la plata que puso el accionista también es costosa y también tengo que pagarla, ¿no? Entonces, ese promedio entre lo que me cuesta la plata del banco versus lo que me cuesta la plata del patrimonio o del accionista, eso es el WACC. Bien. Luego, cuando yo traigo, utilizando el WACC, todos esos flujos de caja al presente, yo tengo un valor presente neto, una valoración. Esto que está acá es la valoración de la empresa. Pero claro, esa valoración está hecha o está soportada por la tabla de supuestos. Pero la tabla de supuestos, como ya lo hemos dicho y como su nombre lo indica, depende de mis predicciones hacia el futuro. Por lo tanto, esta valoración depende de mis predicciones en la tabla de supuestos. Pero como yo no puedo estar seguro cuáles van a ser los valores que yo coloqué en mi tabla de supuestos para cada una de las variables que va a afectar mi decisión, volviendo al caso de la tasa de cambio, si la tasa de cambio es importante para mi decisión, yo tengo que proyectar la tasa de cambio. Y esta valoración va a depender de esa proyección que yo hice de mi tasa de cambio, ¿sí? Pero como yo sé que no, eso son proyecciones, que eso puede variar, ¿no? Puede subir o puede ser más alta o puede ser más bajo, todas las variables, yo necesito correr un análisis de riesgos. ¿Qué es un análisis de riesgos? Un análisis de sensibilidad
¿verdad? Un análisis de sensibilidad para ver de todas estas variables de la tabla de supuestos, cuáles son esas más sensibles, cuáles son esas que pueden afectar de manera importante mi decisión. Eso esas variables las identifico en el análisis de sensibilidad. Luego, un análisis de puntos de equilibrio. Una vez identificadas esas variables más importantes, necesito ver unos rangos de movimiento de esas variables. Volviendo a la tasa de cambio, si resulta que la tasa de cambio es una de las variables importantes de mi decisión y además mi análisis de sensibilidad me indicó que pequeños cambios en la tasa de cambio, valga la redundancia, generan grandes cambios en mi valoración y en consecuencia en mi decisión, entonces yo quiero no solamente saber que esa variable es importante, sino también quiero saber cuáles son sus rangos. ¿No? Entonces, por ejemplo, un punto de equilibrio, para el ejemplo que estamos haciendo de la tasa de cambio, me puede decir que el punto de equilibrio son 4.750. ¿Qué quiere decir eso? Que si la tasa de cambio llega a 4.750, ya el proyecto deja de ser valor presente neto positivo, ya dejo de generar valor. Bien, bueno, eso lo tengo que hacer para cada una de mis variables. Luego, ¿qué sigue? El análisis de escenarios. Ya tengo las variables más importantes, ya tengo los rangos de movimientos. Con esa información empiezo a hacer análisis de escenarios. Y finalmente, análisis de simulación. La simulación es cuando yo dejo que la máquina, de alguna manera, simule la naturaleza, simule lo que va a pasar en el futuro, de acuerdo a ciertos parámetros que le colocan. Una vez que completé eso, ya tengo ya las bases para tomar la decisión. ¿Sí? Aquí es donde ChatGPT y todas estas herramientas de inteligencia artificial ya paran, ¿no? Ellas nos llevan hasta esta flechita que está allí. Ya luego de eso dice, bueno, usted es el que tiene que tomar la decisión. La inteligencia artificial no va a tomar la decisión por usted. Bien, entonces, claro, luego de haber seguido todo este proceso, en particular el análisis de riesgo, ya podemos tomar la decisión conscientes, muy importante, conscientes de cuáles son los riesgos que vamos a tomar. Sí, un ejemplo. Supongamos que la decisión involucra la inversión, hacer una inversión en una determinada empresa. Calculamos el valor presente neto, nos da positivo, hicimos un análisis de riesgos y la simulación me va a dar una probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad que la decisión sea buena, es decir, que haga una inversión en una empresa de valor presente neto positivo, supongamos que la probabilidad que eso ocurra es 70%, por decir un número. Bueno, fíjense que eso también quiere decir que la probabilidad de un mal resultado, es decir, que el valor presente neto sea negativo, etcétera, es de 30%. ¿No? Entonces yo tomo la decisión consciente de los riesgos. Sé que tengo 70% de probabilidad de tomar una decisión que me lleve a un buen resultado, pero también conozco que tengo 30% de probabilidad que yo tome la decisión y el resultado sea desfavorable, valor presente neto negativo. Entonces, fíjense que, ¿por qué digo que siempre es una buena decisión? Es una buena decisión porque yo estoy consciente de los riesgos. Y si tomo la decisión de llevarlo a cabo y las cosas salieron mal, pues eso no fue una mala decisión. Simplemente que el futuro se movió de una manera que yo estaba consciente que eso podía ocurrir, pero se movió de una manera que el valor que generó ese proyecto, pues fue negativo. Bien, entonces, bueno, de esto más o menos es de lo que se trata el curso. Yo ahorita déjenme mostrarles eso que les acabo lo que les acabo de mostrar ahí en las diapositivas, pero en un Excel. De hecho, lo cerré sin querer. Un segundito, ya lo vuelvo a abrir. Espérense un minuto. Estaba cerrando unas cosas y cerré justamente lo que quería mostrarles. Pero bueno, aquí lo tengo. Aquí lo tengo de nuevo. Vamos a ver. A ver. Listo. Bien. Ok, entonces ahora vamos a volver a compartir. Y entonces lo que les mostré en las diapositivas es este Excel, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esta es una empresa que llamamos Sport Limited, ¿no?
donde estamos parados en el momento cero y queremos valorarla. Bien, entonces tal como les decía tal como les decía en la PPT, todo comienza con una tabla de supuestos. Esta tabla de supuestos, por supuesto, depende del tipo de empresa, etcétera. Pero aquí, por ejemplo, tengo variables como crecimiento en ventas, costo de ventas, una empresa manufacturera, gastos operativos, CAPEX, etcétera. Y mis proyecciones. Estas son mis proyecciones. Fíjense que está en amarillo porque estos son inputs del modelo, ¿no? Cada vez que, y eso lo hablaremos también mucho en el curso, cada vez que veamos una celda en Excel en amarillo, quiere decir, esos son inputs del modelo, eso es información que el modelo me está pidiendo, ¿no? Entonces yo aquí tengo unas proyecciones de crecimiento, unas proyecciones de costo de venta, etcétera, etcétera. Bien. Luego, fíjense que de esta tabla de supuestos todo se conecta primero se conecta todo con un estado de resultados. Bien, fíjense que aquí no hay nada en amarillo. Y la razón por la cual no hay nada en amarillo es porque todo eso son fórmulas. Bien, todo esto son fórmulas en Excel. En el curso, obviamente, trabajaremos con mucho Excel, ¿no? Donde yo les doy los formatos y yo les doy los templates, ¿no? Y ustedes pueden ir haciendo el proceso de valoración. Bien, luego del estado de resultados, también aquí proyectamos el estado de situación financiera, ¿no? Activos, activos corrientes, activos fijos, pasivos, patrimonio, etcétera. Bien, estas dos líneas amarillas en inversiones temporales y en deudas financieras de corto plazo también significa que son inputs. Entonces, luego miramos que cuando el modelo genere más efectivo del estrictamente necesario para operar, colocamos momentáneamente ese exceso de caja, lo colocamos en las inversiones temporales. Por el contrario, cuando tenemos pues, déficit de caja proyectado, es decir, cuando hacemos nuestras proyecciones, tenemos un déficit de caja, pues ese déficit momentáneamente lo colocamos en las deudas financieras de corto plazo, ¿no? Y se colocan como inputs de la forma como luego lo veríamos. Eh, y esto también es importante en un modelo de gestión o un modelo gerencial basado en valor. Cuando tenemos exceso de caja, lo colocamos ahí momentáneamente. ¿Momentáneamente hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo sepa cuáles son las mejores decisiones operativas de inversión y de financiación para usar esos recursos. O por el contrario, si yo tengo déficits, ¿verdad? Proyectados, yo tengo entonces que tomar las mejores decisiones operativas de inversión y de financiación para atender ese déficit proyectado que tengo. Bien. Bueno, si seguimos bajando en el modelo de valoración, tenemos el estado del flujo del efectivo. Vamos a hacer muchísimo énfasis en el flujo del efectivo, ¿no? El flujo del efectivo es el caballito de batalla del financiero, ¿no? En el flujo del efectivo, digamos, todo lo que está pasando en la empresa está ahí en el flujo del efectivo. Fíjese que inclusive la estructura del flujo del efectivo nos dice todo el efectivo proveniente de las actividades operativas. Uno podría entonces decir, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale ese dinero? Ese dinero sale de las decisiones operativas que tomé, ¿no? Entonces yo puedo ver qué tan buenas son mis decisiones operativas mirando el flujo del efectivo. Luego están las decisiones de inversión. Fíjense, efectivo proveniente de las actividades de inversión en la fila 105. De nuevo, estas son todas las inversiones que hago, todas las decisiones de inversión que yo hago. Y finalmente, las efectivo proveniente de las actividades de financiación, que es el otro grupo de decisiones. En otras palabras, todo lo que ocurre financieramente en una empresa está ahí reflejado en el flujo del efectivo. Bien. Bueno, seguimos bajando nuestro modelo. Estoy simplemente recorriendo lo mismo que hicimos ahorita en la PPT. Bueno, aquí tenemos algunos indicadores proyectados que también discutiremos en clase. Y aquí están los flujos de caja libres. Está el flujo de caja libre proyectado. Aquí está el WACC y aquí está mi valoración. Bien, este es lo que ya se conoce como el Enterprise Value, el valor de la empresa. A esto le quito la deuda, le sumo el dinero en efectivo y esto me da el valor de mercado del patrimonio.
A ese valor de mercado del patrimonio le divido entre el número de acciones y me da el precio de la acción. Esto que está acá es lo que yo tengo, esto es lo que yo tengo que estar monitoreando todo el tiempo si quiero empezar a tomar decisiones basados en el valor que estoy generando. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a simplemente a ver acá. Imagínense que vamos a tomar una decisión operativa. Vamos a poner aquí en vista. Dame un segundo para dividir esto. Vamos a poner aquí en vista. Fíjense este número, ¿no? 327,6. Este es el precio de la acción hoy. Pero vamos a suponer que vamos a tomar unas decisiones operativas que van a impactar el costo de venta y los gastos operativos, por decir algo. Bien, vamos a suponer que el costo de venta lo podemos disminuir, podemos pasar de 60, gracias a las decisiones que estoy tomando, de 65, digamos, a 60, ¿no? Eh, Aquí colocamos, vamos a colocar aquí 60, esas son mis proyecciones. Los próximos 3 años, gracias a ese conjunto de decisiones operativas, reducción de desperdicios de materia prima, nuevos proveedores de materia prima, una reingeniería de los procesos productivos, horas extras. Bueno, vamos a suponer que empezamos a tomar una cantidad de decisiones operativas y el impacto lo vamos a observar en mi tabla de supuestos, el impacto esperado. Bien, el impacto esperado para que al final tengamos esto, no sé, en 56. Estoy aquí jugando con el modelo simplemente. Bien, pero cuando hacemos esto, fíjese qué pasó con el precio de la acción, ¿no? El precio de la acción de 327 lo llevamos a 416, ¿no? Entonces, inmediatamente cuando yo veo que eso puede ocurrir con el precio de la acción, yo inmediatamente hago lo que tenga que hacer desde el punto de vista gerencial para que esas decisiones se implementen, ¿no? Entonces, todas nuestras decisiones van a estar focalizadas en el precio de la acción, ¿no? Por eso que se llama gerencia basada en valor, ¿no? Y fíjense que esto del precio de la acción no es un elemento contable, ¿no? Esto es finanzas, esto es la diferencia entre la contabilidad y las finanzas es que la contabilidad trata de los registros históricos, de lo que ya ocurrió, mientras que finanzas trata de lo que va a ocurrir en el pasado. Es decir, cuáles son esas decisiones que yo tomo hoy que van a tener un impacto en el futuro. Bien, bueno, miren, este es un muy breve y muy rápido abreboca de lo que se trata el curso. Pero fundamentalmente este curso se trata de, uno, entender por qué, entender bien qué significa valor, por qué yo quiero maximizar el valor. Eso es lo primero. Lo segundo, de transitar por todo este proceso de decisión. Entonces, cada cajita que ustedes vieron en la PPT son cosas que vamos a ir desarrollando poco a poco a lo largo del curso. Y finalmente, por supuesto, lo que quizás lo más importante es cómo puedo aplicar eso a mi empresa. ¿Cómo puedo aplicar esto que yo aprendí mañana cuando tenga que tomar una decisión operativa, una decisión de inversión o una decisión de financiación? Bien, bueno, creo que fui muy breve. Obviamente hay muchas cosas adicionales que haríamos en este curso, pero yo creo que esto es suficiente como para que de repente tengan algunas preguntas, algunas cosas que podamos aclararle. Y ahorita Angie viene con la descripción del contenido. ¿Correcto, Angie? ¿Qué prefieres, Angie? ¿Que tú lo hagas primero y después las preguntas o al revés o cómo hacemos? Sí, profe, si te parece, en lo que nos van dejando las preguntas en el chat o levantando las manos, avanzamos con la presentación breve. Entonces, desde ya les cuento que los micrófonos están activados para que si ahorita quieren encenderlos para poder hacer alguna consulta puedan hacerlo. Por ahora voy a compartir mi pantalla para contarles brevemente sobre la formación. Igual como les comentaba, el profesor Maximiliano ya les brindó un muy buen abrebocas sobre qué es lo que pueden esperar encontrar en esta formación, por lo que simplemente quiero precisar en algunos asuntos un poquito más logísticos.
Les quiero contar que la próxima cohorte de la formación de valoración de empresas está prevista para tener lugar en el mes de mayo. Es una cohorte que va a darse de forma completamente virtual, por lo que si no residen en Bogotá, igual van a poder sumarse a esta formación. Comenzamos el 21 de mayo. Es un curso que tiene una duración de 30 horas, son 27 horas de sesiones sincrónicas y 3 horas que se destinan para el trabajo autónomo. El objetivo general de esta formación, para sintetizar un poco más, es que puedan conocer y aplicar esos conceptos y herramientas que permitan valorar adecuadamente empresas, principalmente empresas que no transan en los mercados financieros. Y para lograr esto, la formación se estructura alrededor de diferentes módulos. En pantalla van a ver algunos de los subtemas. Igual en un momento les voy a compartir el brochure y la página web para que también puedan conocer esa información con más detalle. Por ahora, de forma general, les quiero contar que ese primer módulo está enfocado en una introducción al modelo de valoración. De allí arrancamos al segundo, que es para conversar sobre valoración de empresas listadas. En el tercero nos centraremos en valoración de empresas privadas. El cuarto está destinado a discusión de casos. En el quinto conversamos sobre fusiones y adquisiciones. En el sexto sobre documentos necesarios para la transacción. Y cerramos con una presentación de casos en esta ocasión. Como igual les comentaba el profesor Maximiliano, gran parte de la apuesta, sobre todo que tenemos desde educación ejecutiva, es a que ustedes puedan acceder a formaciones que sean muy prácticas, por lo que realmente la promesa de valor de este curso no es solamente darles esta teoría, sino ejemplos y sobre todo ejercicios que les permitan a ustedes empezar a poner esto en práctica. Dicho esto, y antes de pasar a las preguntas, les quiero contar que hoy nos acompaña Alejandra Ayala del equipo de mercadeo. En el chat les dejo un mensajito con un formulario para que si están interesados en recibir información nos puedan dejar sus datos, o también encuentran nuestra línea directa en WhatsApp si prefieren escribirnos para poder dar alcance a cualquier duda que tengan sobre el proceso de inscripción, si ojalá se animan a acompañarnos en esta próxima cohorte. Dicho esto, ya dejo de compartir mi pantalla, profe, para que podamos avanzar con las preguntas. Sí, Por aquí Freddy perfecto. está levantando la mano. Sí. Por aquí, bueno, aquí Paula también me puso una. Ok, si quieres, primero vamos con Freddy y luego Paula, te contesto lo que preguntas acá. Buenas noches, gracias, doctor Maximiliano. Una pregunta, no sé si tal vez no me quedó claro. Durante esta preparación vamos a ver diferentes métodos de valoración de empresas, entiendo bien. Uno. Y dos, si hay la posibilidad dentro de este desarrollo de hacer como un estudio de caso para que uno lo pueda replicar en la empresa de uno. Ujú. Sí, sí, totalmente cierto a lo que dice Freddy. Bueno, sobre los métodos de valoración, vamos a decirte que vamos a utilizar el método de flujo de caja libre descontados, ¿no? Que ese es como el método de valoración. Y voy a argumentar a lo largo del curso que todas las otras cosas que a veces la gente le llama en la calle métodos de valoración, como por ejemplo los múltiplos, son súper importantes, los vamos a utilizar en esta capa, en esta preparación, pero realmente no son métodos de valoración, sino son formas para ajustar el modelo de valoración. Bien, pero realmente el método de valoración es el método que vamos a ver en el curso, que es el de flujo de caja libre descontados, que es lo que yo les mostré en la PPT y les mostré luego en el Excel, es un flujo de caja libre proyectado, traído al presente por el WAC, y esa es la valoración. Y luego lo que sí haremos es utilizar los múltiplos y las transacciones recientes para calibrar ese modelo de valoración. Bien, eso por lo primero que dices. Lo segundo, efectivamente, ustedes podrían desde el inicio del curso empezar van a tener un template, por así decirlo, un formato, un Excel, donde es muy fácil y es de hecho una de las cosas que yo quiero hacer con ustedes, que se animen a valorar sus propias empresas. ¿No? Que puedan ir aprendiendo, digamos, lo que están viendo y aplicándolo en paralelo. ¿No? Entonces, de hecho, cuando Angie les mostró la discusión de casos al final, en esa discusión de casos, lo que solemos hacer en esta capacitación es que son los participantes del programa que presentan su valoración. Bien, y esto se reúne en grupo, etcétera. Pero sí, totalmente, Freddy. Es decir, esto es para que sea aplicado. Y lo puedes ir aplicando desde el mismo inicio del curso. Bien.
Acá Paula nos pregunta que le gustaría saber cuál es el grado de madurez del alcance del curso, para qué perfil profesional está diseñado. Nosotros, Paula, hemos tenido participantes en este curso con diversas formaciones, diversas, sí, digamos, diversas pregrados y cosas, ¿no? Hemos tenido hasta CFOs, ¿no? Hasta gente que quiere valorar un emprendimiento, por ejemplo, una idea de negocio, etcétera. Entonces, en ese sentido, el curso es bastante autocontenido. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, sí se supone cierto conocimiento con los estados financieros típicos. O sea, es una persona que sepa que es un estado de resultados, una persona que sepa que es un balance, que sepa, al menos de manera general, que es un flujo del efectivo. Digo que es autocontenido porque en los materiales que vamos a ofrecer para el curso está eso, ¿no? Y además hay lecturas y además hay mucho material. Pero obviamente una persona que nunca en su vida haya visto un estado de resultados, pues transitar por ese material, pues se le va a hacer un poco más engorroso. Posible, pero engorroso, ¿no? Porque va a requerir mucho más tiempo. Pero en general, esta es una capacitación para gente que tiene algún conocimiento de los temas contables financieros. Espero haberte respondido la pregunta, Paula. A ver, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Buenas tardes. No encontré dónde levantar la mano, entonces activé el Tranqui- micrófono. Tranquila, Blanca, adelante. Gracias, profe. Bueno, yo tengo una pregunta de pronto un poco más específica y contando rápidamente, yo me dedico pues a la consultoría financiera en revisar modelos principalmente para concesiones. Digamos que esos modelos que yo he visto son mucho más amplios, pues nos mostrabas un ejemplo en Excel. Los modelos de concesiones están un poco más desagregados por toda la parte de CAPEX, de OPEX, de financiamiento, bueno, demás. Y son principalmente para el proyecto, para la empresa, buscar un tipo de financiamiento y pues que el financiador tenga como esa tranquilidad de cobertura de la deuda. Mi pregunta está enfocada en si de pronto veremos un poco ese nivel de detalle de cómo construir, perdón, el modelo financiero de pronto más enfocado a ese tipo de financiamientos, a ese tipo de proyectos, a cómo se enlaza, no sé, digamos, los tipos de deuda y amortizaciones finalmente con todo el tema del Estado, de los estados financieros Sí. y de lograr ver si en efecto la empresa o el proyecto es viable para obtener X tipo de financiamiento o bueno, como toda esta construcción, no sé, de pronto un poco más paso a paso. Yo sé que es muy específico, pero estaría interesada como en saber si de pronto vamos a tener ese grado de Sí, visualización de un sí. modelo financiero. Sí, bueno, Blanca, como tú bien lo dijiste, este modelo y el que vamos a utilizar como caso base durante el curso son modelos muy sencillos, ¿sí? Y eso es hecho a propósito. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero que ustedes después de este curso puedan utilizar estos Exceles, estas herramientas que les vamos a dar en sus propias valoraciones. Entonces, lo que sí vamos a observar, Blanca, es que es muy sencillo adaptar estos modelos a la realidad que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, simplemente para darte un par de ejemplos. Eh, por ejemplo, las ventas. Acá las ventas. ¿Cómo estamos proyectando las ventas? Estamos proyectando las ventas porque tenemos las ventas históricas del año anterior y tenemos un porcentaje de crecimiento de las ventas. Entonces, básicamente, la proyección de las ventas es uno más la tasa de crecimiento de las ventas. Bien. Ahora tú dices, mira, pero lo que pasa es que en mi proyecto o lo que yo quiero analizar o en mi empresa, las ventas no se proyectan como porcentaje de crecimiento. Resulta que se proyectan como P por Q, o sea, precio por cantidad. Bueno, entonces tú puedes, cuando empieces a adaptar este modelo sencillo al modelo que tú quieres, pues simplemente le agregas un par de filas y dices precios, cantidades.
¿no? Entonces aquí vas a tener tus estimados de precios, tus estimados de cantidades, y aquí vas a cambiar esta fórmula por simplemente esta celda por esta celda, P por Q. Bien, resulta que en mi empresa tenemos 5 productos distintos. Entonces te puedes ir. Unos que se proyectan en las ventas, se proyectan por el precio, por la cantidad y otros por el porcentaje de crecimiento. Perfecto, puedes agregar líneas, ¿no? El CAPEX, tú me hablabas ahorita del CAPEX. Yo aquí tengo un CAPEX como un porcentaje de crecimiento. Aquí básicamente lo que estoy diciendo es que cada año la empresa va, hasta los 3 primeros años, a tener un incremento en sus inversiones de capital de 15%. Tú dices, no, pero es que yo necesito un poco más de detalle. Pues simplemente agregas las filas que sean necesarias. CAPEX maquinaria, CAPEX equipos, CAPEX, etcétera, etcétera. Entonces tú vas complejizando ese modelo a medida de las necesidades que tú tienes. Lo que sí es importante es que este es un modelo básico que puede ser aplicado a prácticamente cualquier negocio y puedes llevarlo al nivel de complejidad que tú quieras. ¿No? Tú decías lo del tema de los intereses, de la financiación. Mira, aquí está en el flujo del efectivo todo lo que tiene que ver con la financiación. Aquí están los intereses que pagas de las deudas, aquí están las deudas, las amortizaciones de capital, aquí están los dividendos, aquí están emisiones de nuevas acciones. Es decir, ahí está todo. Ahora, tú puedes decir, no, es que mi proyecto resulta que tiene 3 tipos de deuda distintas. Una deuda con bonos, una deuda de corto plazo y una deuda de largo plazo. Bueno, entonces cuando veas acá, por ejemplo, el factor de ajuste de la deuda, entonces le agregas unas líneas, ¿no? Entonces dice, no, bueno, el factor de ajuste de la deuda de corto plazo, el factor de ajuste de la deuda de largo plazo, y vas ajustando tu modelo de este caso base. Bien, eso sí es lo que te puedo decir, porque imagínate, Blanca, si yo digo, bueno, este es un modelo de valoración para empresas de servicio, este es un modelo de valoración para empresas manufactureras, este es un modelo de valoración para empresas comercializadoras, este es un modelo de valoración para concesiones. No tendría mucho sentido, ¿verdad? Ahora, lo que se buscó hacer acá es crear un modelo de valoración que sea suficientemente sencillo para que luego pueda ser ajustado dependiendo del tipo de empresas. Resulta que yo tengo una empresa de servicios. Bueno, entonces aquí puedo listar todos los servicios que presto, todo el CAPEX que necesito, etcétera. Entonces, eso sí te lo ofrezco, Blanca. Un modelo que tú puedas ajustarlo de una forma sencilla y lógica muy fácilmente. Exacto, sería como que esta es la base de donde partiría cualquier tipo de modelo Ujú. para cualquier tipo de empresa. Lo demás es Exacto, como ir añadiendo lo que decías, la claro, complejidad que claro, requiera claro. perfecto, Y entendido. de hecho, Perfecto. Blanca, al final del curso, donde lo que te mostró Angie, que decía casos de estudio, esos casos de estudio es, por ejemplo, Blanca Murillo presentándonos, o inclusive si puedes reunirte en equipo con alguno de tus compañeros, presentando cómo pudiste adaptar eso a tu concesionario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso podría ser. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, Entendido la respuesta perfecto, ya. perfecto, Blanca. Bueno, muy bien. No sé si habrá alguna una última preguntita. Eh, eh, Sí, Sí, profe, sí, aquí tenemos a un ver, par de preguntas. ok, adelante, Edison. sí, muy Adelante. buenas noches. Muchas gracias por la introducción. Tengo una pregunta muy parecida a la que hizo la compañera Paula con respecto al tema. El caso mío es para el tema del combustible. Los cambios de precio del combustible van generados a través del IPC, ¿sí? O sea, hay muchas Ujú. variaciones en el mes y para el cálculo del precio siempre, pues en nuestro sector siempre es un tema muy complejo. O sea, lo hacemos a partir del margen. El margen es regulado, el margen bruto, ¿sí? Pero el margen va ligado al IPC, ¿sí? Entonces nosotros utilizamos un tema ahí de un modelo probabilístico de Monte Carlo y igual nos vamos a Ujú. la historia y pues con los cambios macroeconómicos que tenemos hoy en día pues ha sido un poco más complejo. Entonces va de lo
particular el modelo de lo sencillo a volviéndolo un poco más complejo, pero en ese caso, ¿cómo lo aplicaríamos? Sí, nosotros también vamos a utilizar modelos de simulación de Monte Carlo, ¿no? Entonces, sin entrar en tanto detalle, Edison, por la misma razón, ¿no? Ok, Porque nosotros vamos, por ejemplo, a utilizar criterios, por ejemplo, análisis de información histórica, y esa información histórica te permite hacer predicciones, pero nosotros no vamos a entrar en detalle de los modelos de predicción, o sea, no vamos a estar haciendo regresiones lineales, ni métodos, digamos, multivariados, ni nada de esas cosas, pero sí vamos a utilizar simulación de Monte Carlo, ¿no? Y otra vez, de nuevo, es un poco para hacer este curso que sea útil para un universo más amplio, pues de repente para ustedes es sumamente importante estimar el IPC y de repente para los otros de estimar la forma de cómo se mide el market share de un determinado producto. Entonces, obviamente no podemos llegar en el detalle de cada una de estas estimaciones. Lo que buscamos es crear una metodología general. Bien, una metodología aplicable. Por ejemplo, en el caso del IPC, uno podría ver, digamos, los datos, el análisis de datos que tú tienes, pero podríamos también, y eso un poco lo comentamos en el curso, sobre todo con variables macroeconómicas, pues deberíamos tener dos o tres referentes, ¿no? Economistas que de repente uno conozca. Muchos de los grandes grupos económicos de Colombia tienen sus asesores económicos que publican información en sus páginas web, el mismo Banco Central. Y entonces podríamos ver cómo agregamos todo eso para poder tener una estimación. Esa estimación es eso, como su nombre lo dice, una estimación. Y ahí es donde viene la simulación de Monte Carlo. ¿Ves? Un poco eso sería el approach, Edison. Bien, sin bien. entrar en el detalle de modelos probabilísticos para hacer predicciones de variables particulares. Bien, por aquí Jorge me cuenta uno, ¿veremos el contenido de las normas internacionales de valoración? No, no, por ahí no nos metemos, Jorge. Criterios ISG, valoración de empresas. Yo tengo un caso, uno de los casos de estudio, eso que les habló Angie, tiene que ver con cómo incorporar los criterios ISG dentro del modelo de valoración. Entonces, eso sí lo vamos a ver, digamos, no en demasiado detalle, pero sí lo vamos a ver, digamos, en general, cómo podrían incorporar esos elementos a ESG. Y la tercera pregunta que dice es valoración de negocios y entidades sin ánimos de lucro. Sí, de hecho, esto es un modelo de valoración en general, ¿no? La valoración no es otra cosa que traer al presente los flujos de caja libres descontados a un costo de oportunidad, ¿no? Es decir, una empresa con fines de lucro y una empresa sin fines de lucro tienen una cosa en común. ¿Y cuál es eso? Quieren maximizar el valor. La empresa con fines de lucro quiere maximizar el valor porque quiere repartir más dividendos. La empresa sin fines de lucro quiere maximizar el valor porque quiere reinvertir ese valor y poder crecer y ayudar a más gente. Pero conceptualmente, el proceso de toma de decisiones operativas, de inversión y de financiación es el mismo, ¿no? Lo único es que, ¿qué hago con ese valor? Entonces, las empresas con fines de lucro reparten ese valor entre los accionistas. Las empresas sin fines de lucro reparten ese valor o reinvierten ese valor para seguir creciendo, ¿no? Pero los criterios, digamos, de valoración son los mismos. Bien, bueno, ya no sé, creo que no sé si habrá alguna otra pregunta, porque ya me tengo que ir porque tengo clases ahorita. Eh, bueno, vamos si quieren a cerrar acá. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Yo disfruto mucho hablar de estos temas. Yo soy un apasionado de las finanzas. Yo verdaderamente siento que si podemos encontrar una metodología que sistemáticamente nos permita agregar más valor, pues esto se convierte en una especie de bola de nieve que cada vez, una especie de círculo, pero no vicioso, sino círculo virtuoso, donde cada vez más y más empresas van a tomar más y mejores decisiones. Y bueno, y por eso me parece tan importante este curso, sobre todo para ustedes, que son personas que están ahí en la calle, bregando y tratando de hacer lo mejor que pueden. Y creo que este curso pues va a ofrecer las herramientas para poder tomar mejores decisiones y en consecuencia generar más valor. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Angie y A ti, seguimos en profe. contacto.
Que estén muy bien, feliz noche para todos. Ahí les queda el mensajito con el formulario para que nos dejen sus datos y ojalá contar con ustedes en esta cohorte que comenzará en mayo. Esperamos que tengan una feliz noche.